Cuando Elena cantó "Como han pasado los años" al moribundo don Roberto, no sabía que su hijo millonario Eduardo la escuchaba desde la puerta. Lo que descubrió después sobre la muerte de su padre los destruyó y los salvó para siempre. Elena Martínez corrió bajo la lluvia torrencial con el corazón completamente destrozado. En sus manos temblorosas llevaba los resultados médicos que acababan de sentenciar a muerte a su madre. 2 meses de vida si no recibe la operación inmediatamente. El costo era imposible. $20,000 que jamás podría conseguir. «Dios mío, no me quites a mi mamá», gritó al cielo, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia. «Es todo lo que me queda en este mundo». A los 28 años, Elena había perdido ya a su padre en un accidente cuando tenía 15. Desde entonces, había trabajado como enfermera día y noche para mantener a su madre diabética y a su hermana menor. Pero nunca había sido suficiente, y ahora el tiempo se agotaba como arena entre sus dedos. Esa tarde tenía una entrevista que podría ser su último milagro: cuidar al patriarca moribundo de la familia más rica de la ciudad. Los Mendoza pagaban $5,000 mensuales, 4 veces más de lo que había ganado en su vida. Pero sabía que conseguir este trabajo era casi imposible. Al llegar a la mansión de los Mendoza, Elena se secó las lágrimas con manos temblorosas. Los portones dorados y los jardines perfectos le recordaron cruelmente la distancia abismal entre su mundo de carencias y este paraíso de abundancia. «Necesito este trabajo», se repetía mientras caminaba hacia la entrada. «Mamá va a morir si no lo consigo». Eduardo Mendoza la esperaba en su estudio como un emperador en su trono. A los 45 años era la personificación del poder, alto, imponente, vestido con un traje que costaba más que el salario anual de Elena. Sus ojos grises eran tan fríos que parecían capaces de congelar el alma. «Señorita Martínez». Su voz resonó con la autoridad de quien estaba acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él. «He revisado su expediente. Es decepcionante». Esas palabras golpearon a Elena como puñaladas en el pecho. Sintió que el mundo se desplomaba. «Señor Mendoza, por favor. Sé que no soy la más calificada, pero nadie va a cuidar a su padre con más amor que yo». Eduardo la miró con el desprecio de alguien que desechaba personas como basura. «¿Amor? Señorita, esto es un trabajo, no una obra de caridad. Ya han venido 15 enfermeras antes que usted». Elena sintió que se ahogaba. 15 candidatas más preparadas habían fracasado. ¿Qué posibilidades tenía ella? Pero entonces pensó en su madre, en sus ojos suplicantes, en las noches en vela cuidándola, y algo se rompió dentro de ella. «Señor Mendoza», dijo con voz quebrada pero firme, «estoy desesperada. Mi madre se va a morir en 2 meses si no consigo este dinero». Cuando uno está al borde del abismo, es capaz de dar hasta la última gota de su alma. Por primera vez, Eduardo pareció sorprendido por la crudeza de su honestidad. «Continúe», ordenó secamente. «Su padre no necesita solo cuidados médicos. Necesita a alguien que lo acompañe en sus últimos momentos con el amor que merece. Porque todos, sin importar cuánto dinero tengan, merecen morir sintiéndose amados». Eduardo permaneció en silencio eterno. Finalmente habló. $3,500 mensuales. Cuidará de mi padre las 24 horas. Pero hay una regla inquebrantable. No debe alterarlo emocionalmente. Mi padre necesita paz, no dramatismos. Elena casi se desmaya del alivio. Era exactamente lo que necesitaba para salvar a su madre. «Acepto todo, señor Mendoza. No se arrepentirá. Ya veremos. Si comete algún error, la despido sin pago». Eduardo la condujo hasta la habitación de su padre, pero antes de entrar, la detuvo con una expresión extraña. «Prepárese. Mi padre está muy deteriorado. Nada podría haber preparado a Elena para la devastación que encontró. Don Roberto Mendoza, el legendario empresario que había construido un imperio,
Yacía como una sombra quebrada de lo que había sido. Su respiración era laboriosa, su piel traslúcida y sus ojos, Dios santo, sus ojos reflejaban una soledad tan profunda que Elena sintió que se le desgarraba el alma. La habitación era un mausoleo frío. Máquinas, monitores, medicamentos, pero ni una sola fotografía familiar, ni flores, ni señales de que alguien lo amara. Papá. Eduardo se acercó manteniendo distancia emocional. Esta es Elena, tu nueva enfermera. Don Roberto movió lentamente sus ojos hacia Elena, y ella vio algo que la destrozó. La mirada de alguien que había perdido toda esperanza, que esperaba la muerte como liberación de una soledad insoportable. Mucho gusto, don Roberto. Elena se acercó con lágrimas involuntarias. No está solo. A partir de ahora no va a estar solo ni un segundo. El anciano la miró con asombro, como si hacía décadas que nadie le hablaba con ternura. Eduardo consultó su reloj de oro. Tengo una junta importante. Carlos le mostrará su habitación. Y sin una palabra de cariño para su padre moribundo, se marchó, dejando a Elena con el corazón hecho pedazos por la frialdad que acababa de presenciar. Esa primera noche fue un calvario emocional. Don Roberto gemía en sueños, llamando desesperadamente: «¡María! ¡María! ¡No me dejes!». Sus sollozos partían el alma y hacían que Elena llorara sin poder controlarse. A las 3 de la madrugada, lo encontró despierto, con lágrimas rodando por sus mejillas marchitas. «La extraña mucho, ¿verdad, don Roberto?». Elena tomó su mano temblorosa. Con voz destrozada como cristal molido, el anciano susurró: «Cada segundo. Elena, cada maldito segundo». ¿Cómo era ella? ¿Cómo se conocieron? Los ojos de don Roberto se iluminaron con un dolor hermoso. Era un ángel. Nos conocimos cuando yo no tenía nada. Me enseñó a amar. Me enseñó que la música era el lenguaje del corazón. ¿Qué música le gustaba? Le encantaba cuando yo le cantaba «Cómo han pasado los años». Era nuestra canción. Elena sintió un escalofrío. Esa canción había sido también la favorita de sus padres. Le gustaría que se la cantara, para que pueda sentir que María está aquí con usted. Don Roberto asintió con una esperanza tan pura que Elena casi se echó a llorar nuevamente. Con voz temblorosa pero llena de alma, Elena comenzó a cantar: «Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos los dos recordando el pasado». Y lo que sucedió fue pura magia devastadora. Don Roberto cerró los ojos y por primera vez en 10 años sonrió verdaderamente. Sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de un amor tan profundo que transformó toda la habitación. Elena siguió cantando con una ternura angelical: «Amor de mis amores, vida de mi vida, eres mi cielo, mi fe». El anciano comenzó a susurrar la letra con ella, con voz quebrada pero llena de vida. Era como si 50 años de recuerdos hermosos hubieran regresado de golpe. Lo que Elena no sabía era que Eduardo había regresado temprano y al escuchar esa voz celestial se había detenido paralizado en el pasillo. Desde la puerta entreabierta, Eduardo vio algo que lo conmocionó hasta los huesos. Su padre, ese hombre frío e inaccesible, estaba cantando con lágrimas de felicidad mientras una humilde enfermera le devolvía la vida con pura música. Y entonces sucedió algo que Eduardo no esperaba. De las profundidades de su memoria emergió un recuerdo sepultado que lo destrozó completamente. Él tenía 5 años. Su madre María Eugenia estaba muriendo de cáncer y en sus últimos días ella le cantaba exactamente esa misma canción mientras lo acunaba con manos temblorosas. «¿Cómo han pasado los años, mi pequeño Eduardo?», había susurrado su madre con voz quebrada. «Algún día entenderás que el amor verdadero nunca se va, solo se transforma». Y luego había agregado con lágrimas en los ojos: «Cuando encuentres a alguien que te haga sentir esta música en el corazón, sabrás que es amor real. Amor de mis amores, vida de mi vida,
había susurrado su madre antes de cerrar los ojos para siempre, dejando a Eduardo con esas palabras grabadas en el alma. Eduardo sintió como si un rayo le hubiera atravesado el pecho. Las lágrimas que había contenido durante 30 años comenzaron a brotar incontrolablemente. Su madre, su padre cantando, el amor que había enterrado bajo capas de frialdad empresarial. Sin poder soportarlo, Eduardo se alejó corriendo hacia su estudio, donde se desplomó en su sillón de cuero y lloró como no había llorado desde que era niño. Porque por primera vez en décadas había visto a su padre verdaderamente feliz, y había sido una humilde enfermera, no él, quien le había devuelto esa felicidad. Esa noche, Eduardo Mendoza se quedó despierto hasta el amanecer, sintiendo como 30 años de hielo en su corazón comenzaban a derretirse con el eco de una canción que creía haber olvidado para siempre. La mañana siguiente amaneció diferente en la mansión Mendoza. Eduardo había pasado toda la noche despierto, con los ojos hinchados de tanto llorar y el corazón completamente destrozado por los recuerdos que había creído enterrados para siempre. Cada vez que cerraba los ojos, veía a su madre María Eugenia cantándole esa maldita canción que ahora Elena había usado para resucitar a su padre. ¿Por qué ahora?, se preguntaba mientras se miraba en el espejo del baño, viendo las ojeras que delataban su noche de infierno. ¿Por qué una extraña pudo hacer en una noche lo que yo no logré en 30 años? Cuando bajó a desayunar, encontró algo que lo dejó paralizado. Su padre estaba sentado en la silla de ruedas junto a la mesa, por primera vez en 3 semanas fuera de la cama. Elena estaba sirviéndole el desayuno mientras le contaba algo que hacía sonreír al anciano, como Eduardo no lo había visto sonreír desde que su madre murió. «Buenos días, hijo». Don Roberto levantó la vista con una lucidez que Eduardo no veía hacía meses. Elena me estaba contando sobre su familia. Eduardo se quedó mudo. Su padre no solo estaba despierto y coherente, sino que parecía 10 años más joven. ¿Qué diablos había hecho esta mujer? Don Roberto me contaba sobre los primeros años de su empresa. Elena sonrió con una calidez que iluminó toda la habitación. Es fascinante todo lo que construyó desde la nada. No desde la nada, querida Elena. Don Roberto tomó la mano de la enfermera con cariño paternal. Lo construí desde el amor. Todo lo que hice fue por María Eugenia y por Eduardo. Al escuchar el nombre de su madre, Eduardo sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. «Papá, deberías estar descansando». «He descansado suficiente, hijo. Gracias a Elena, recordé que todavía estoy vivo». Elena notó la tensión inmediata que se creó entre padre e hijo. «Señor Eduardo, si me permite, me gustaría hablar con usted en privado». Eduardo asintió secamente y la siguió hasta el estudio, pero lo que Elena le dijo lo dejó completamente destrozado. «Su padre me contó algo anoche que usted necesita saber». Elena lo miró directamente a los ojos con una tristeza profunda. «Me contó sobre el día que murió su madre». «No quiero hablar de eso». Eduardo se dio la vuelta, pero Elena no se rindió. «Su padre me dijo que usted tenía 5 años y que durante el funeral se escondió debajo de la mesa del comedor llorando, que cuando él trató de consolarlo, usted le gritó que se fuera, que odiaba que su mamá se hubiera ido». Eduardo sintió que las piernas le temblaban. Eso no viene al caso. Su padre me dijo que desde ese día usted nunca más volvió a hablarle de la misma manera, que construyó una muralla entre los dos que él nunca supo cómo derribar. Las lágrimas comenzaron a brotar incontrolablemente de los ojos de Eduardo. Él no entiende. Cuando mamá murió, yo esperaba que él me consolara, que me dijera que todo iba a estar bien. Pero él también estaba destruido. Era como si hubiera perdido no solo a mi madre, sino también a mi padre. Eduardo, Elena se acercó con la gentileza de una hermana. Su padre me confesó algo que lo va a destrozar. ¿Qué? Me dijo que todos estos años pensó que usted lo culpaba por no haber podido salvar a su madre.
que por eso se dedicó tanto al trabajo para construir un imperio que pudiera pagarle a usted los mejores médicos, las mejores escuelas, todo lo que él no pudo darle a su esposa. Eduardo se desplomó en su sillón de cuero como si le hubieran disparado. ¿Qué está diciendo? Su padre se mató trabajando todos estos años porque creyó que así se ganaría su perdón. Me dijo que cada negocio que cerró, cada millón que ganó, era para demostrarle que él sí podía proteger a las personas que amaba. El mundo de Eduardo se vino abajo. Toda su vida había pensado que su padre era un hombre frío que prefería el dinero a la familia, pero la verdad era exactamente lo opuesto. Su padre había sacrificado su propia felicidad para darle a él un futuro seguro. No puede ser cierto, susurró entre sollozos. Eduardo, hay algo más que debes saber. Elena se arrodilló frente a él. Su padre está muriendo, pero no por el infarto. Está muriendo de tristeza. Me dijo que lo único que quiere antes de irse es que usted sepa cuánto lo ama. ¿Por qué me está diciendo todo esto? Eduardo levantó la vista con los ojos destrozados. Porque anoche, cuando canté esa canción, su padre no solo recordó a su esposa, también recordó a usted de niño, cuando se acurrucaba en su cama después de las pesadillas y él le cantaba para que se durmiera. Eduardo sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Yo no recuerdo eso. Su padre sí. Me dijo que esos fueron los momentos más felices de su vida después de que murió su madre, pero que cuando usted creció, dejó de necesitarlo y él no supo cómo acercarse a usted. En ese momento, Elena hizo algo que cambió todo. Tomó las manos temblorosas de Eduardo y le dijo con voz quebrada: su padre me pidió que le dijera algo. Me pidió que le dijera que si hubiera podido cambiar su vida con la de su madre, lo habría hecho sin dudar. Que todos estos años se ha sentido culpable por estar vivo cuando ella ya no está. Eduardo rompió en llanto como un niño pequeño. 30 años de dolor, incomprensión y amor mal entendido salieron de él en una cascada de lágrimas que parecía no tener fin. Elena, logró decir entre sollozos, no sé cómo acercarme a él. Han pasado tantos años. ¿Sabe qué me dijo su padre esta mañana cuando me vio arreglándole la ropa? ¿Qué? Me dijo, Elena, mi hijo es un buen hombre, pero está muy lastimado. ¿Crees que todavía puede amarme? Esas palabras terminaron por quebrar completamente a Eduardo. Se levantó del sillón como un huracán emocional y corrió hacia el comedor, donde encontró a su padre aún sentado en la silla de ruedas, mirando por la ventana con una tristeza infinita. «Papá». Eduardo se acercó con el corazón en la garganta. Don Roberto se volteó y al ver a su hijo con los ojos hinchados de llorar, sintió que se le partía el alma. «Eduardo, hijo, ¿qué te pasa?» «Papá, perdóname». Eduardo se arrodilló junto a la silla de ruedas y tomó las manos marchitas de su padre. «Perdóname por haber sido tan ciego, tan orgulloso, tan estúpido». «¿De qué hablas, hijo?» «De que toda mi vida pensé que no me amabas, cuando la verdad es que todo lo que hiciste fue por amor. Pensé que preferías el trabajo a mí, cuando en realidad te mataste trabajando para protegerme». Don Roberto comenzó a llorar con una intensidad que hizo que todo su cuerpo temblara. «Eduardo, hijo mío, yo pensé que me odiabas. Pensé que nunca me perdonarías por no haber podido salvar a tu madre. Papá, yo era un niño asustado que no entendía nada, pero ahora soy un hombre y entiendo que perder a mamá te destrozó tanto como a mí». Padre e hijo se abrazaron por primera vez en 30 años, llorando juntos todas las lágrimas que habían guardado durante décadas. Era como si una presa emocional hubiera reventado, liberando años de amor reprimido. «Eduardo», don Roberto susurró entre lágrimas, «hay algo que necesito decirte antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué, papá?» «Tu madre, antes de morir, me hizo prometerle algo». «¿Qué te hizo prometer?» «Me hizo prometerle que te criaría para ser un hombre bueno, pero también para ser un hombre feliz».
Me temo que cumplí solo la mitad de esa promesa. Eduardo sintió que se le desgarraba el alma. Papá, no digas eso. Hijo, tú eres exitoso, rico, respetado, pero no eres feliz. Puedo verlo en tus ojos. Tienes la misma mirada vacía que yo tuve durante 10 años después de que murió tu madre. No sé cómo ser feliz, papá. No recuerdo cómo se hace. Don Roberto miró hacia donde Elena estaba parada en la puerta de la cocina, observando la escena con lágrimas en los ojos. Hijo, ¿sabes qué me enseñó Elena anoche? ¿Qué? Me enseñó que la felicidad no se construye con dinero o logros. Se construye con amor, con conexiones humanas reales, con la música que toca el alma. Eduardo siguió la mirada de su padre hacia Elena y por primera vez la vio realmente. No como una empleada, sino como el ángel que había devuelto la vida a su familia. Elena, don Roberto llamó con voz temblorosa. Ven acá, por favor. Elena se acercó con lágrimas corriendo por sus mejillas, conmovida por la reconciliación que acababa de presenciar. Elena, quiero que sepas que en una noche me diste más felicidad de la que había sentido en 10 años, pero también le diste a mi hijo algo que yo no había podido darle en 30 años. ¿Qué le di, don Roberto? Le diste la llave para abrir su corazón. Eduardo miró a Elena con una intensidad que la hizo sonrojar. Por primera vez la veía como la mujer extraordinaria que era. Valiente, amorosa, capaz de sanar heridas que parecían incurables. Elena, Eduardo se puso de pie. No sé cómo agradecerte lo que has hecho por nosotros. No tienen que agradecerme nada. Ver a una familia reunirse es el regalo más hermoso que puedo recibir. Hay algo más. Don Roberto interrumpió con una sonrisa misteriosa. Elena, ¿podrías cantarnos otra canción? Pero esta vez me gustaría que Eduardo la escuchara con nosotros. Elena miró a Eduardo, quien asintió con una vulnerabilidad que ella nunca había visto en él. Con voz angelical, Elena comenzó a cantar. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Era una canción que don Roberto y María Eugenia habían bailado en su luna de miel y que él solía tararear cuando Eduardo era pequeño. Mientras Elena cantaba, algo mágico sucedió. Eduardo recordó de repente todas las veces que su padre le había cantado esa canción cuando era niño, todas las veces que lo había cargado en brazos, todos los besos de buenas noches que había olvidado. Los tres estaban llorando, pero eran lágrimas de sanación, de amor recuperado, de una familia que finalmente había encontrado el camino de regreso. Y en el corazón de Eduardo, algo que había estado congelado durante 30 años comenzó a latir de nuevo. Algo que se parecía peligrosamente al amor. Una semana después de la reconciliación entre padre e hijo, la felicidad parecía haber regresado a la mansión Mendoza. Don Roberto había mejorado tanto que los médicos no podían explicárselo. Eduardo había comenzado a llegar temprano del trabajo para pasar tiempo con su padre, y Elena se había convertido en el alma de esa casa. Pero esa mañana de viernes, todo cambió cuando Elena recibió una llamada que le destrozó el mundo. Elena era la voz de su hermana pequeña, Sofía, llorando desesperadamente. «Elena, tienes que venir. Mamá está muy mal». El teléfono se le cayó de las manos temblorosas. Su madre había empeorado drásticamente y necesitaba ser operada inmediatamente. Ya no tenían 2 meses, tenían 2 días. «¿Qué pasa, Elena?» Eduardo había entrado al comedor y la encontró completamente pálida, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi mamá...» Elena apenas podía hablar. «Se está muriendo. Necesito el dinero ahora o la voy a perder». Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. En una semana, había aprendido a admirar profundamente a esta mujer extraordinaria. Y ahora la estaba viendo sufrir de la misma manera que él había sufrido cuando perdió a su madre. «Elena, yo te ayudo. Te doy el dinero ahora mismo». «No, señor Eduardo». Elena negó con la cabeza llorando. «No puedo aceptar caridad.
Solo necesito que me pague adelantado los próximos meses de trabajo. No es caridad, Elena, es justicia. Tú salvaste a mi familia. Pero antes de que pudieran continuar la conversación, escucharon la voz débil de don Roberto desde su habitación. Elena, Eduardo, vengan por favor. Subieron corriendo y encontraron al anciano sentado en la cama con una expresión más seria de la que le habían visto jamás. Siéntense los dos. Don Roberto los miró con una intensidad que los alarmó. Hay algo que debo confesarles antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué pasa, papá? Eduardo se sentó al borde de la cama. Elena, lo que voy a contarte va a ser muy difícil de escuchar. Don Roberto tomó las manos de la enfermera. Pero necesitas saberlo. Don Roberto, me está asustando. Hace 30 años, cuando Eduardo tenía 15 años, hubo un accidente automovilístico terrible en esta ciudad. Un hombre murió, dejando a su esposa embarazada y a una niña pequeña en la ruina más absoluta. Elena sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Su padre había muerto en un accidente cuando ella tenía 15 años, dejando a su madre embarazada de Sofía. Elena, la voz de don Roberto se quebró. Yo iba manejando el otro auto. El mundo de Elena se detuvo. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué está diciendo?, susurró con voz destrozada. Yo maté a tu padre, Elena. Fue un accidente, estaba lloviendo. Él se pasó un alto, pero yo pude haber frenado a tiempo, pude haber hecho algo diferente. Eduardo se quedó paralizado. Su padre había vivido 30 años con esa culpa, con ese secreto devastador. ¡No, no, no! Elena se levantó tambaleándose con lágrimas corriendo como cascadas por su rostro. Esto no puede ser real. Elena, por favor, déjame explicarte. Don Roberto estaba llorando como un niño. Después del accidente busqué a tu familia, quería ayudarlos, quería hacerme responsable, pero tu madre me rechazó. Me dijo que no quería nada de mí, que mi dinero no iba a devolverle a su esposo. ¡No puede ser verdad!, Elena gritó con una angustia que partía el alma. Mi madre nunca me dijo nada, porque ella es una mujer noble que no quería llenarte de odio. Pero yo he vivido con esta culpa todos los días de mi vida. Cada vez que construí algo, cada millón que gané, fue tratando de expiar mi pecado. Elena se desplomó en la silla, sollozando de una manera que destrozó el corazón de ambos hombres. Por eso nos fuimos tan pobres. Por eso mi madre tuvo que trabajar tanto. Por eso, Elena, escúchame. Don Roberto se bajó de la cama con gran esfuerzo y se arrodilló frente a ella. Cuando tú llegaste aquí, cuando te vi cuidándome con tanto amor, pensé que Dios me estaba dando una oportunidad de redimirme. ¡No! Elena lo empujó suavemente. Usted me contrató porque sabía quién era yo. No, mi querida niña. Te contraté porque eras la mejor persona para el trabajo. Hasta que no empezaste a contarme sobre tu familia, no me di cuenta de quién eras. Eduardo observaba la escena con el corazón completamente destrozado, viendo cómo el mundo de Elena se desmoronaba ante sus ojos. Elena. Don Roberto tomó sus manos temblorosas. Por eso quiero darte todo mi dinero para la operación de tu madre. No es caridad, es una deuda que tengo contigo desde hace 30 años. No. Elena se levantó como una furia, con los ojos rojos de tanto llorar y el cuerpo temblando de pies a cabeza. No quiero su dinero manchado de sangre. No quiero nada de una familia de asesinos. Elena, por favor. Mi padre era todo para nosotras. Elena gritó con una angustia que hizo que los vidrios de las ventanas temblaran. Era un hombre bueno que ayudaba a todo el mundo, y usted lo mató. Lo mató y nos condenó a 30 años de miseria. Cada palabra era como ácido derramándose sobre las heridas abiertas de don Roberto, quien se desplomó en el suelo sollozando como un animal moribundo. Mi madre trabajó hasta enfermarse por su culpa. Sofía creció sin padre por su culpa y ahora viene a ofrecerme dinero como si eso pudiera resucitar a mi papá.
Cada palabra era como una puñalada en el corazón de don Roberto, quien se desplomó en el suelo llorando como un animal herido. «Tienes razón», susurró el anciano, «tienes toda la razón. Soy un asesino, soy el hombre que destruyó tu familia». Elena corrió hacia la puerta, pero Eduardo la detuvo suavemente. «Elena, espera, suélteme. No quiero estar en esta casa ni un segundo más. Elena, mi padre cometió un error terrible, pero no me venga con justificaciones. Su familia arruinó mi vida». Eduardo sintió que se le partía el alma viendo a Elena así de destrozada. En una semana había aprendido a amarla. Sí, se había enamorado perdidamente de esa mujer extraordinaria y ahora la estaba perdiendo de la manera más cruel posible. «Elena», Eduardo la tomó del brazo con desesperación, «no te vayas así. Tu madre necesita esa operación. Prefiero que se muera antes que usar el dinero de ustedes». Las palabras salieron de Elena como dagas envenenadas y tanto Eduardo como don Roberto sintieron que se les desgarraba el corazón. Elena corrió hacia su habitación y comenzó a empacar sus cosas con lágrimas que no paraban de brotar. Todo había sido una mentira. El hombre que había aprendido a amar como a un padre había sido el asesino de su verdadero padre. Mientras empacaba, escuchó una música suave proveniente de la habitación de don Roberto. Era La Llorona, una canción que su padre solía cantarle cuando era pequeña. «Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar». Era la voz quebrada de don Roberto cantando con una tristeza tan profunda que parecía salir desde las profundidades de su alma. Elena se detuvo, paralizada. Esa había sido la canción favorita de su padre. Sin poder evitarlo, se dirigió hacia la habitación de don Roberto y lo encontró sentado en la cama con una fotografía en las manos. Al acercarse, Elena vio que era una foto de su padre que había aparecido en el periódico después del accidente. «La he guardado 30 años». Don Roberto susurró sin levantar la vista. «Todos los días le pido perdón. Todos los días le suplico que me perdone por haber destruido a su familia». Elena sintió que se le partía el corazón viendo a ese anciano tan destrozado, tan genuinamente arrepentido. «Elena», don Roberto levantó la vista con ojos inundados de lágrimas. «Tu padre era un hombre bueno. Leí todo sobre él después del accidente. Era contador, ayudaba a familias pobres con sus impuestos. Era un padre amoroso». «¿Por qué me está diciendo esto?», Elena sollozaba. «Porque tu padre no habría querido que su hija viviera llena de odio. Porque él habría querido que aceptaras la ayuda para salvar a su esposa». Don Roberto se levantó con gran esfuerzo y tomó las manos de Elena. «Mi querida niña, no te pido que me perdones. No me lo merezco. Pero te suplico que no dejes que tu madre muera por mi culpa. Yo no sé qué hacer». Elena lloraba desconsoladamente. «Acepta el dinero, salva a tu madre y después, si quieres, puedes irte y nunca más vernos. Pero no dejes que mi pecado cause otra muerte en tu familia». En ese momento, Eduardo apareció en la puerta con el teléfono en la mano y el rostro completamente descompuesto. «Elena», su voz temblaba, «acaba de llamar tu hermana, tu madre. Tu madre acaba de tener otro episodio. Está en coma. Los médicos dicen que si no la operan en las próximas 6 horas. Elena se desplomó en el suelo con un grito desgarrador que hizo que ambos hombres sintieran que se les arrancaba el alma. «No, no puede ser. No puedo perderla también». Don Roberto se arrodilló junto a ella. «Elena, acepta el dinero. Por tu madre, por tu hermana, por tu padre, que desde el cielo debe estar rogando que salves a su familia». Elena miró a don Roberto a través de sus lágrimas, viendo en sus ojos un arrepentimiento tan profundo, una culpa tan devastadora, que sintió que algo en su corazón comenzaba a agrietarse. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué la vida es tan cruel?». «No lo sé, mi niña, pero sé que tu padre te enseñó a amar, no a odiar. Y el amor verdadero a veces significa aceptar ayuda, incluso de quien nos ha lastimado».
Con el corazón completamente roto, Elena asintió lentamente. Acepto el dinero, pero después de esto nunca más quiero volver a verlos. Eduardo sintió que esas palabras le atravesaban como balas en el pecho. Había encontrado el amor de su vida, solo para perderla de la manera más dolorosa posible. Elena, Eduardo se acercó con lágrimas en los ojos. Yo quiero que sepas que... No. Elena se levantó con una frialdad que partía el alma. No diga nada. Esto es solo una transacción comercial. Pero mientras Elena se alejaba para ir al hospital, tanto Eduardo como don Roberto sabían que acababan de perder algo infinitamente más valioso que todo el dinero del mundo. Habían perdido al ángel que había devuelto la vida a su familia, y quizás nunca más volverían a verla sonreír. Elena corrió por los pasillos del hospital con el corazón destrozado en 1000 pedazos. El dinero de los Mendoza había llegado a tiempo, pero cada billete se sentía como una puñalada, recordándole que venía manchado con la sangre de su padre. Su madre estaba en cirugía hacía 6 horas y los médicos no podían garantizar nada. Por favor, Dios mío, sollozaba mientras caminaba de un lado a otro en la sala de espera. No me quites a mi mamá también, no después de todo lo que hemos sufrido. Su hermana menor, Sofía, de 12 años, estaba acurrucada en sus brazos, llorando sin consuelo. Elena, ¿mamá se va a morir como papá? Esas palabras partieron el alma de Elena en dos. No, mi amor, mamá va a estar bien, te lo prometo. Pero por dentro, Elena se estaba desmoronando. No solo podría perder a su madre, sino que había descubierto que el hombre que había comenzado a amar como a un padre había sido el asesino de su verdadero padre. El mundo se había vuelto un lugar cruel y sin sentido. En ese momento, la puerta del hospital se abrió y apareció Eduardo, empapado por la lluvia, con los ojos hinchados de tanto llorar y cargando un ramo de flores blancas. «Elena», su voz se quebró al verla. «Vine en cuanto pude. ¿Cómo está tu madre? ¿Qué está haciendo aquí?» Elena se levantó como una furia, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «Le dije que no quería volver a verlos. Elena, por favor, escúchame. No, usted y su familia ya me hicieron suficiente daño». Eduardo sintió que cada palabra era como un martillazo en su pecho. En 2 semanas había descubierto lo que era amar verdaderamente y ahora estaba perdiendo a esa mujer de la manera más dolorosa posible. «Elena, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero tiene razón, no tiene ningún derecho». En ese momento, una enfermera salió del quirófano y Elena corrió hacia ella con el corazón en la garganta. «¿Cómo está mi madre?» «La operación fue exitosa». La enfermera sonrió. «Su madre va a estar bien». Elena se desplomó de rodillas en el suelo, llorando de alivio como no había llorado en su vida. Todo el peso del mundo se le había quitado de los hombros. Su madre iba a vivir. Eduardo se acercó lentamente y se arrodilló junto a ella. «Elena, gracias a Dios. No se acerque a mí». Elena se alejó como si él tuviera una enfermedad contagiosa. «Esto no cambia nada entre nosotros». «Elena, necesito decirte algo. No quiero escuchar nada. Mi padre se está muriendo». Eduardo gritó con desesperación y su voz rompió el silencio del hospital. Elena se detuvo en seco. «¿Qué? Desde que te fuiste esta mañana, mi padre no ha parado de empeorar. Ha tenido 3 infartos pequeños. Los médicos dicen que no va a pasar de esta noche». Elena sintió como si le hubieran dado una puñalada en el estómago. A pesar del odio que sentía, don Roberto había sido como un padre para ella durante esas semanas. «No es mi problema», mintió, pero su voz tembló al decirlo. «Elena, él está pidiendo por ti. No para de repetir tu nombre. Basta». Elena se tapó los oídos. «No quiero saber». «Elena, mi padre va a morir con el corazón destrozado por la culpa. Y yo voy a perder no solo a mi padre, sino también a la mujer que amo». Las palabras de Eduardo golpearon a Elena como un rayo.
¿Qué dijo? Que te amo, Elena. Me enamoré perdidamente de ti, y ahora voy a perderte por los pecados de mi padre. Elena se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro. No, no puede decirme eso ahora. Es la verdad. Te amo como no creí que fuera posible amar a alguien. Pero entiendo que me odies, entiendo que nunca puedas perdonarnos. En ese momento, llegó otro médico corriendo. Señor Mendoza, su padre está pidiendo a gritos que traiga a Elena. Su estado está empeorando rápidamente. Elena sintió que se le desgarraba el alma. El hombre que había matado a su padre se estaba muriendo pidiendo por ella, y el hombre del que se había enamorado sin darse cuenta le acababa de confesar su amor en el momento más doloroso de sus vidas. Elena, Eduardo se acercó con lágrimas en los ojos. No te pido que me perdones. Solo te pido que no dejes que mi padre muera con esta culpa. Él te ama como a una hija. ¿Cómo puedo? Elena sollozó. ¿Cómo puedo ir a despedirme del hombre que mató a mi padre? Porque eres la mujer más noble que he conocido. Porque tu corazón es más grande que tu dolor. Elena miró a su hermana Sofía, quien la observaba con ojos suplicantes. Elena, si ese señor está pidiendo por ti, tal vez debas ir. Papá siempre nos enseñó a perdonar. Esas palabras, saliendo de la boca de una niña de 12 años, destrozaron completamente las defensas de Elena. ¿Sofía puede quedarse aquí con mamá?, preguntó Elena con voz quebrada. Por supuesto. Yo me quedo con ella, se ofreció la enfermera. El viaje en auto hacia la mansión fue el más silencioso y doloroso de las vidas de Elena y Eduardo. Ambos lloraban en silencio, sabiendo que probablemente sería la última vez que estarían juntos. Al llegar a la mansión, Elena encontró a don Roberto en un estado que la destrozó. El anciano había envejecido 10 años en un día. Estaba conectado a máquinas de oxígeno, con una palidez cadavérica, pero cuando vio entrar a Elena, sus ojos se iluminaron como si hubiera visto un milagro. Elena, mi niña, ¿viniste?, susurró con una voz tan débil que ella tuvo que acercarse para escucharlo. Don Roberto. Elena se sentó junto a la cama, luchando contra las lágrimas. Elena, necesito decirte algo antes de irme. No hable, descanse. No, escúchame. Don Roberto tomó sus manos con las pocas fuerzas que le quedaban. Tu padre era un hombre extraordinario. Elena sintió que se le desgarraba el corazón. Por favor, no. Durante estos 30 años investigué todo sobre él. Era contador, pero ayudaba gratis a familias pobres. Enseñaba matemáticas a niños del barrio los fines de semana. Era el tipo de hombre que el mundo necesita más. ¿Por qué me está diciendo esto? Elena lloraba sin control. Porque quiero que sepas que su muerte me destrozó tanto como a ustedes. No hubo un solo día en que no pensara en él, en ustedes, en lo que les quité. Don Roberto hizo una pausa respirando con dificultad. Elena, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Después del accidente busqué a tu madre muchas veces. Le ofrecí dinero, casa, trabajo, todo. Pero ella me rechazó siempre. Ya me lo dijo. Pero lo que no te dije es por qué lo rechazó. Elena lo miró con confusión. Tu madre me dijo, señor Mendoza, mi esposo era un hombre de principios. Si acepto su dinero, estaría traicionando todo lo que él representaba. Prefiero que mis hijas crezcan pobres pero con dignidad, que ricas pero con sangre en las manos. Elena se quedó sin aliento. Mamá nunca me dijo eso. Porque es una mujer extraordinaria igual que tú. Don Roberto sonrió débilmente. Elena, tu madre tenía razón en rechazarme entonces, pero ahora te pido que hagas algo que ella no pudo hacer. ¿Qué? Perdóname, no por mí, sino por ti. El odio solo va a envenenar tu corazón hermoso. Elena lloró como una niña pequeña. No sé si puedo. Elena. Don Roberto hizo un esfuerzo sobrehumano para incorporarse. ¿Me cantarías una última canción? ¿Cuál? Paloma Negra. Era la canción que tu padre cantaba.
La escuché una vez cuando fui a buscar a tu madre y él estaba en el jardín cantándola mientras trabajaba. Elena sintió que se le partía el alma. Su padre solía cantarle esa canción cuando era pequeña. Con voz quebrada, pero llena de amor, Elena comenzó a cantar. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Don Roberto cerró los ojos y una sonrisa apareció en su rostro por última vez. Era como si Elena estuviera cantando no solo para él, sino también con la voz de su padre, perdonándolo desde el cielo. Paloma negra, ¿dónde andarás? Mientras Elena cantaba, algo milagroso sucedió. Todo el odio, todo el rencor, todo el dolor comenzó a disolverse en su corazón. No porque don Roberto se lo mereciera, sino porque ella merecía estar en paz. Don Roberto abrió los ojos por última vez y miró a Elena con un amor paternal infinito. Gracias por darme la paz que no merecía. Y con esas palabras, don Roberto Mendoza cerró los ojos para siempre, con una sonrisa en el rostro y el alma finalmente en paz. Elena se quedó ahí, sosteniendo la mano del hombre que había matado a su padre, llorando no solo por él, sino por su padre, por los 30 años de dolor de su madre, por el amor imposible con Eduardo, por todo lo que habían perdido y ganado. Eduardo entró en la habitación y encontró a Elena cantando suavemente mientras sostenía la mano de su padre muerto. Era la imagen más hermosa y desgarradora que había visto en su vida. Se fue en paz, Elena susurró sin levantar la vista. Gracias a ti. Eduardo se acercó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Eduardo. Elena se levantó lentamente. Necesito irme. Mi familia me necesita. Lo sé. Eduardo asintió, con el corazón completamente destrozado. Pero antes de que te vayas, necesito que sepas algo. ¿Qué? Mi padre me dejó algo para ti. Eduardo sacó un sobre del bolsillo de su saco. Es la escritura de una casa. La compró para tu familia hace 30 años, pero tu madre nunca la aceptó. Ahora es tuya. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Eduardo, yo... Y también esto. Eduardo le entregó una cuenta bancaria. Es un fondo de estudios para tu hermana, para que pueda ir a la universidad y convertirse en médico si quiere. Elena se quedó sin palabras, viendo la generosidad de un hombre que había perdido no solo a su padre, sino también a la mujer que amaba. ¿Por qué hacen esto? Elena sollozó. Porque te amamos, Elena. Porque nos enseñaste que el amor verdadero a veces significa dejar ir a las personas que más queremos. Elena se acercó a Eduardo y por primera vez desde la revelación lo abrazó. Eduardo, también yo te amo. Las palabras salieron de Elena como un susurro desgarrador, y Eduardo sintió que se le partía el alma al escucharlas. Pero no puedo quedarme. Elena continuó entre lágrimas. Hay demasiado dolor, demasiada historia. Necesito tiempo para sanar. Lo entiendo. Eduardo la abrazó como si fuera la última vez, memorizando cada segundo. Pero Elena, si algún día puedes perdonarnos completamente, yo estaré esperando. Elena se alejó lentamente, con lágrimas corriendo como cascadas por su rostro. Cuida tu corazón, Eduardo, y gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces duele más que el odio. Y con esas palabras, Elena se fue, dejando a Eduardo solo en esa mansión llena de recuerdos. Con el corazón destrozado, pero con la esperanza de que algún día el amor sería más fuerte que el dolor. 5 años después. Durante esos 5 años, Eduardo había vivido como un fantasma en su propia mansión. Había convertido la habitación de su padre en un santuario, donde todas las noches se sentaba a escuchar los discos de música que Elena solía poner. Había rechazado docenas de mujeres. Había declinado cientos de invitaciones sociales. Había vivido únicamente para el trabajo y para la esperanza de que algún día Elena regresara. Cada viernes, sin falta,
visitaba la tumba de su padre con un ramo de claveles blancos, los mismos que Elena había llevado el día que se despidieron. Le contaba sobre su día, sobre los proyectos benéficos que había creado en honor a la familia de Elena, sobre las noches en vela pensando en ella. «Papá», le decía cada semana, «¿cuándo va a regresar? ¿Cuándo voy a poder decirle que no he podido amar a nadie más?» Elena caminaba por el cementerio con un ramo de claveles blancos en las manos y el corazón más pesado que nunca. A los 33 años, se había convertido en una mujer diferente, directora de enfermería del hospital más importante de la ciudad. Había comprado una casa hermosa para su familia con el dinero que Eduardo le había dado. Y su hermana Sofía ahora estudiaba medicina con una beca completa. Todo había salido bien en su vida, excepto una cosa. Su corazón seguía roto por el amor que había tenido que dejar atrás. Cada año, en el aniversario de la muerte de don Roberto, Elena venía a visitarlo. No porque se sintiera obligada, sino porque en los últimos momentos de ese hombre había encontrado una paz que nunca pensó que sería posible. «Hola, don Roberto», susurró mientras ponía las flores sobre la tumba de mármol negro. «Vengo a contarle cómo está mi familia». Elena se sentó en la hierba, como hacía cada año, y comenzó a hablarle al anciano como si estuviera vivo. «Mamá está completamente recuperada. Trabaja en una floristería ahora y es muy feliz. Sofía va en tercer año de medicina y es la primera de su clase. Dice que quiere especializarse en cardiología para salvar corazones como el suyo». Elena hizo una pausa, sintiendo que se le quebraba la voz. «¿Y Eduardo?» Las lágrimas comenzaron a brotar incontrolablemente. «Eduardo está bien, supongo. Lo veo a veces en las noticias. Su empresa está creciendo, hace mucha obra social, pero puedo ver en sus ojos que no es feliz». Elena no sabía que Eduardo estaba parado detrás de un árbol a unos metros de distancia, escuchando cada palabra que ella decía. Durante 5 años, él había venido cada semana a visitar la tumba de su padre, pero nunca había coincidido con Elena. Hasta hoy. «Don Roberto», Elena continuó, yo todavía lo amo. Sé que usted me diría que el amor verdadero no conoce barreras, que su hijo es un buen hombre que merece una segunda oportunidad, pero no sé si mi corazón puede soportar más dolor». Eduardo sintió que se le desgarraba el alma al escuchar esas palabras. Durante 5 años había esperado, había rechazado a todas las mujeres que se habían acercado a él. Había vivido con la esperanza de que algún día Elena pudiera perdonar completamente y regresar. «A veces sueño con él», Elena susurró limpiándose las lágrimas. «Sueño que estamos en esa cocina grande, cocinando juntos, riéndonos, siendo felices. Pero siempre despierto sola». Elena se levantó para irse, pero entonces escuchó algo que la dejó paralizada. Una voz masculina cantando suavemente. «¿Cómo han pasado los años?». Se volteó lentamente y vio a Eduardo saliendo de detrás del árbol, con lágrimas corriendo por sus mejillas y la misma tristeza infinita en los ojos que había tenido 5 años atrás. «Eduardo», Elena susurró, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. «Elena». Eduardo se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera a desaparecer. «Perdón por escuchar. Yo vengo aquí todas las semanas». «¿Todas las semanas?» «Todos los viernes. Le hablo a mi padre, le cuento sobre mi vida, le pido consejo». Eduardo se detuvo frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Y siempre le pregunto lo mismo. ¿Cuándo va a regresar Elena?». Elena sintió que se le desgarraba el corazón. «Eduardo». «Elena, necesito decirte algo que he guardado durante 5 años». «¿Qué?». Eduardo respiró profundamente, como si estuviera a punto de confesar el secreto más grande de su vida. «Mi padre me dejó una carta que debía darte solo si algún día nos volviéramos a encontrar». Elena se quedó sin aliento. «¿Una carta para mí?». Eduardo sacó un sobre amarillento del bolsillo de su saco.
La he cargado conmigo todos los días durante 5 años, esperando este momento. Con manos temblorosas, Elena tomó la carta y la abrió. La letra de don Roberto era débil pero legible. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que han pasado años desde mi muerte y que tú y Eduardo se han vuelto a encontrar. Eso significa que Dios tiene planes para ustedes. Elena, necesito confesarte la verdad completa que nunca tuve valor de decirte en vida. La noche del accidente de tu padre, yo no iba solo en el auto. Iba con mi esposa, María Eugenia. Ella también murió esa noche, en el mismo instante que tu padre. Pero hay algo más devastador que debes saber. María Eugenia iba cantando Cómo han pasado los años, segundos antes del impacto. Era su canción favorita, la que le cantaba a Eduardo cuando era niño. Sus últimas palabras fueron: Roberto, tengo el presentimiento de que algo hermoso va a nacer de esta tristeza. Elena, el accidente no fue culpa de nadie. Fue la tormenta, fueron las calles mojadas, fue el destino que quiso unir a nuestras familias a través del dolor más profundo. Tu padre y mi esposa murieron juntos, cantando la misma canción que después unió nuestros corazones rotos. Durante 30 años me culpé porque sobreviví cuando 2 almas hermosas partieron. Pero ahora entiendo que sobreviví para conocerte, para que tú sanaras mi corazón destrozado y el de mi hijo. Elena, tu padre y mi esposa están juntos en el cielo, y desde allá nos mandaron el amor más puro, el tuyo. No dejes que el dolor del pasado destruya el milagro del presente. Tu padre habría querido verte feliz. Mi esposa habría adorado a Eduardo tanto como yo te adoré a ti. Perdóname, pero más importante, acepta que el amor verdadero a veces nace de las tragedias más grandes. Con todo mi amor eterno, don Roberto P.D. Eduardo no sabe que su madre murió cantando esa canción. Díselo tú, para que entienda que su amor estaba escrito en las estrellas. Elena se desplomó sobre la tumba, con un grito desgarrador que parecía salir desde el centro mismo de la tierra. Todo su cuerpo convulsionaba mientras lloraba con una intensidad que hizo que Eduardo temiera por su vida. «No puede ser», sollozaba Elena abrazada a la lápida. «Su madre también ella murió por nuestro dolor, y estaba cantando nuestra canción». Eduardo se arrodilló junto a ella, completamente paralizado por la revelación. Mi madre murió cantando esa canción». «Eduardo». Elena lo miró con ojos inundados de lágrimas que parecían océanos de dolor. Tu madre murió cantando la canción que me unió a tu padre, que te unió a mí, que nos unió a todos. Ella sabía que algo hermoso iba a nacer de esa tragedia. Eduardo se quebró completamente. Durante 30 años había creído que su madre simplemente había muerto en un accidente. Nunca supo que había muerto cantando, que sus últimas palabras habían sido una profecía de amor. Elena, Eduardo susurró, durante 5 años no he podido amar a nadie más. No he podido vivir realmente. Mi corazón se quedó contigo el día que te fuiste. Eduardo. Elena lo miró con los ojos inundados de lágrimas. Yo tampoco he podido amar a nadie más. Traté, pero cada hombre que conocía lo comparaba contigo. Elena, ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo? ¿Crees que nuestro amor puede ser más fuerte que nuestro dolor? Elena miró la tumba de don Roberto, y entonces hizo algo que los dos nunca olvidarían. Comenzó a cantar la canción que había unido a toda la familia 5 años atrás. Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos los dos, recordando el pasado. Eduardo se unió a ella y sus voces se mezclaron en una armonía perfecta sobre la tumba del hombre que los había unido a través del dolor. Mientras cantaban, algo mágico sucedió. Elena sintió como si una presencia cálida los estuviera abrazando a ambos, como si don Roberto y su padre estuvieran ahí, bendiciendo su amor desde el cielo.
Amor de mis amores, vida de mi vida, eres mi cielo, mi fe. Cuando terminaron de cantar, Eduardo tomó las manos de Elena. Elena, no te pido que me ames como antes. Te pido que me dejes ganármelo de nuevo, día a día, hasta que tu corazón se sienta completamente seguro. Eduardo, Elena susurró, mi corazón nunca dejó de amarte. Solo tenía miedo de ser feliz cuando habíamos nacido de tanto dolor. Entonces, ¿me das una segunda oportunidad? En lugar de responder con palabras, Elena se acercó y besó a Eduardo con una pasión que había guardado durante 5 años. Era un beso lleno de lágrimas, de perdón, de esperanza, de amor puro. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. Sí, Elena susurró contra sus labios. 1000 veces sí. 6 meses después. La iglesia estaba llena de flores blancas y música suave. Elena caminaba hacia el altar con un vestido sencillo pero hermoso, acompañada por su madre, quien lloraba de felicidad al ver a su hija radiante. Eduardo la esperaba en el altar, con lágrimas de alegría en los ojos y el corazón tan lleno de amor que sentía que iba a explotar. Pero lo más hermoso de todo era que en la primera fila había una fotografía de don Roberto junto a una fotografía del padre de Elena, como si ambos estuvieran presenciando la unión que sus muertes habían hecho posible. Elena. Eduardo tomó sus manos cuando ella llegó al altar. ¿Sabes cuál fue la última cosa que mi padre me dijo antes de morir? ¿Qué? Me dijo, Eduardo, el amor verdadero no es el que no sufre. Es el que sufre pero sigue eligiendo amar. Elena sintió que se le partía el corazón de la emoción. ¿Y sabes qué me dijo mi madre anoche? ¿Qué? Me dijo, Elena, tu padre estaría orgulloso de ver que elegiste el amor por encima del rencor. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero cuando llegó el momento de los votos, Eduardo y Elena tenían algo especial preparado. Elena, Eduardo comenzó con voz quebrada por la emoción. Prometo amarte no solo en la felicidad, sino especialmente en el dolor. Prometo que cuando la vida nos golpee, nos aferraremos más fuerte el uno al otro. Eduardo, Elena respondió con lágrimas de alegría. Prometo que nuestro amor será el ejemplo de que el perdón puede transformar el dolor en esperanza, la tragedia en bendición. Y entonces, en lugar de intercambiar anillos tradicionales, hicieron algo que hizo llorar a todos los presentes. Cantaron juntos cómo han pasado los años mientras se ponían los anillos. No había un ojo seco en toda la iglesia. 3 años después, Elena sostenía en sus brazos a Roberto Eduardo, su hijo de 6 meses, mientras Eduardo cargaba a María Elena, su hija de 2 años. Habían nombrado a sus hijos en honor a don Roberto y al padre de Elena, como una forma de mantener vivo su legado de amor. Estaban parados frente a las tumbas de ambos hombres, en el aniversario del accidente que había cambiado todo, pero esta vez no estaban solos. Con ellos estaba la madre de Elena, completamente recuperada, cargando flores blancas, y Sofía, ahora médica cardióloga recién graduada, quien había desarrollado una técnica revolucionaria para salvar corazones en honor a don Roberto. Papá, Elena susurró, quiero que veas lo que nació de tu perdón. Papá, Eduardo añadió, mira cómo el amor transformó nuestro dolor en bendición. La madre de Elena se acercó a la tumba de don Roberto con lágrimas en los ojos. Roberto, murmuró con voz quebrada, después de 30 años de odio, finalmente puedo decírtelo. Te perdono, porque veo que mi marido vive en el amor que le diste a mi hija. Era la primera vez, en 30 años, que la madre de Elena pronunciaba el nombre de don Roberto sin amargura. Sofía puso su diploma de medicina sobre la tumba del anciano. Abuelo Roberto, dijo con lágrima de gratitud, me convertí en cardióloga para salvar corazones como el suyo. Su amor nos enseñó que nunca es demasiado tarde para sanar. Mientras estaban ahí,
Elena comenzó a cantarles a sus bebés la misma canción que había unido a toda la familia. Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas. Eduardo se unió a ella y sus voces se elevaron hacia el cielo. Pero esta vez algo mágico sucedió. La madre de Elena y Sofía también se unieron al canto, creando una armonía de 4 generaciones unidas por el amor. Los bebés dejaron de llorar y sonrieron, como si pudieran sentir la presencia de sus abuelos celestiales bendiciendo su familia. En ese momento una brisa suave movió las flores sobre las tumbas y Elena juró que pudo escuchar 2 voces susurrando desde el cielo: misión cumplida. Porque habían aprendido la lección más hermosa de todas, que el amor verdadero no evita el dolor, sino que lo transforma en milagros, que el perdón no borra el pasado, pero crea un futuro hermoso, y que a veces las tragedias más grandes de la vida son simplemente el prólogo de los milagros más increíbles. Al alejarse del cementerio, Eduardo tomó la mano de Elena y le susurró: ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Elena sonrió, con lágrimas de alegría pura en los ojos. Que nuestros hijos van a crecer conociendo solo amor. Nunca van a conocer el odio, el rencor o la venganza. Van a crecer sabiendo que el amor siempre gana. Y van a saber, añadió Sofía cargando a su sobrina, que tienen 2 abuelos en el cielo que se sacrificaron para que ellos pudieran existir. La madre de Elena, ya de 60 años pero radiante de felicidad, miró a su familia extendida. ¿Saben qué le dije a mi esposo anoche en mis oraciones? Todos la miraron con curiosidad. Le dije: amor, nuestra Elena encontró la familia más hermosa del mundo. Tu muerte no fue en vano. Mira todo el amor que nació de nuestro dolor. Y mientras caminaban hacia sus autos, Elena se volteó una última vez hacia las tumbas y susurró: gracias, papá, gracias, don Roberto, por enseñarnos que el amor verdadero trasciende la muerte, el tiempo y hasta los errores más grandes. Y por demostrarnos, añadió Eduardo, que las familias más hermosas no nacen de la sangre, sino del perdón y del amor incondicional. En el cielo, don Roberto y el padre de Elena sonreían, sabiendo que su historia de dolor había dado nacimiento a una historia de amor eterno que se extendería por generaciones, y que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino a casa. Porque esta no era solo la historia de 2 personas que se amaron a pesar del dolor. Era la historia de cómo el amor puede sanar heridas que parecían incurables, unir familias que parecían irreconciliables y crear milagros que parecían imposibles.